A continuación vamos a aprender todo sobre el ciclo celular, es decir, la reproducción en las células eucariotas. Sí, como podemos apreciar, el ciclo celular es un conjunto de etapas donde una célula madre se duplica en dos células hijas. Entonces, esta división, ¿no?, o este ciclo celular se da en dos fases, interfase y mitosis. Este tema, ciclo celular, sirve para conocer cómo se regeneran los tejidos o quizás también para la reproducción en los seres unicelulares eucariotas. También es causante de los síndromes cromosómicos o quizás también la producción de tumores o cánceres, ¿no? Entonces, este tema es importante en muchos campos. Entonces acá vemos que la célula madre se va a duplicar en dos células hijas. La madre puede ser diploide, es decir, puede tener el doble juego de cromosomas, y las hijas también podrían ser igual que la madre, 2N, diploides. En este caso, esta división se llama mitosis. Pero si las células hijas fueran NN, haploides, ahí serían la meiosis, ¿no? Mira, entonces acá vemos el ciclo celular tiene dos etapas. Primero interfase, luego mitosis. En la interfase se ven tres intervalos. El G1 o prereplicativo, donde en esta etapa G1 se van a duplicar las organelas, es decir, mitocondrias, vacuolas, lisosomas, etcétera, etcétera, se duplican. Segundo, van a formarse proteínas. Gracias al ribosoma van a realizar la traducción, ¿no? O sea, es decir, una formación de proteínas en el citoplasma. Y tercero, va a aumentar el tamaño de la célula. Va a aumentar poco a poco la célula. Por lo tanto, en la etapa G1, la célula aumenta de tamaño, o sea, aumenta su volumen celular. Luego viene la etapa S. La etapa S es la principal, donde se va a duplicar las cromatinas que se encuentran dentro del núcleo. Es decir, aquí está la cromatina de un progenitor, en este caso de la madre, se está duplicando. Eso se llama replicación del ADN. Igualmente la otra cromatina del padre, ¿no? Entonces se va a duplicar para que luego se repartan en cada célula hija. Por lo tanto, recuerda que esta etapa, la S, es la principal de todas las etapas, porque sin la duplicación del ADN no podría seguir dividiéndose la célula. Luego viene la etapa G2, donde aquí la célula va ya a presentar todo internamente duplicado y va a empezar la división celular, o sea, la mitosis, donde veremos que se va a dar la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, así la célula finalmente se termina de duplicar. Empezó, recuerda, una célula madre y finalmente al dar todo el ciclo celular ya se va a producir dos células hijas, ¿no?, idénticas o quizás variadas. Algunas células van a seguir dividiéndose, en cambio otras se van del ciclo celular, escapan a una etapa llamada G0, donde ahí la célula ya no se divide, se le llama etapa de quiescencia o de diferenciación celular. Es ahí donde la célula ya empieza a realizar su función, ejemplo, la neurona. Esa célula ya, una vez que se forma, ya no se vuelve a dividir. O quizás también las células del ojo, ¿no?, las células del cristalino del ojo. Muy bien, ahora vamos a ver la etapa de la mitosis. A continuación veremos qué sucede en cada etapa de la mitosis. En primer lugar, en la profase, etapa profase, la primera etapa, veremos que empieza a condensarse las cromatinas. Estas cromatinas son el ADN y empieza a hacerse más grueso y se llama ahora ya cromosoma, pero aún se está condensando. Segundo, los centriolos que se duplicaron en la etapa G1, ahora los centriolos que se ve solo en las células animales y de protozoarios, se ubican en los polos de la célula y entre ellas se va formando el uso mitótico, es decir, este conjunto de proteínas filamentosas, ¿no?, ya las llamadas microtúbulos. Y el núcleo se va ya a empezar a desintegrar. Acá está la carioteca y también el nucleolo se está empezando a desintegrar.
Mientras tanto, las cromatinas se continúan enrollándose, se continúan condensándose para convertirse en cromosoma. Acá en la profase hay una etapa llamada también prometafase, ¿no? En la prometafase, ¿no? Veremos que en la prometafase, ¿no? Lo que sucede es que aquí ya está bien formado el uso mitótico. El uso acromático ya se encuentra bien formado y los cromosomas también ya se han condensado y se están uniendo a esas fibras, microtúbulos, a través de un centro llamado centrómero. Este centrómero es donde el lugar ahí se va a fijar el cromosoma con el microtúbulo del uso mitótico, tanto el amarillo como el cromosoma rojo. Entonces, si veremos más grande, esos cromosomas, por ejemplo aquí, este filamento se llama cromátida hermana, igual también acá está otra cromátida hermana, y en el centro, como dijimos, su centrómero, ¿no? Entonces, en otras palabras, es un cromosoma doble, ¿no? El que se va a ver así. Entonces, ese cromosoma doble ya es el que se ha formado por la condensación de la cromatina. Finalmente, quedando así, vamos a ver el cromosoma, ahí está, la cromátida hermana, esta es otra cromátida hermana, y en el centro su centrómero. Entonces, ahora en prometafase, ya los cromosomas se han unido al uso mitótico y se dirigen al centro de la célula. Están yendo a ubicarse al medio de la célula. Segundo, metafase. Aquí en la metafase ya se ha formado completamente el uso mitótico y los cromosomas se ubican en el centro de la célula, formando una zona llamada placa ecuatorial. Y es esta zona, ¿no?, esta etapa, donde se puede visualizar a los cromosomas en su máxima condensación. Es decir, si es que la célula le sobra o le falta cromosomas, aquí se detecta eso. Un examen llamado cariotipo, ¿no? Recordemos que acá están los centriolos, son organelas que van a formar el uso mitótico y están formando pues en la metafase, ¿no? En el centro se forma, dijimos, la placa ecuatorial. Luego viene anafase. En la anafase, los microtúbulos se acortan, se van acortando y de pasada van jalando a las cromátidas. Acá los centrómeros se dividen y ya empiezan a irse a los polos. Esta cromátida hermana, así se llama, cromátida hermana hacia un polo y la otra cromátida hermana también a otro polo. Igual los cromosomas del otro padre, ¿no? A un lado de la célula, a un polo, las cromátidas hermanas. O sea, están viajando al centro. Esto se llama disyunción o separación de las cromátides hermanas. Luego viene la etapa de telofase. En la telofase se vuelven a formar los núcleos, es decir, las cariotecas. Aquí está una carioteca, otra carioteca, y se observa una célula con dos núcleos. Ya los cromosomas se empiezan a descondensar, se empiezan a formar así filamentos, y la célula empieza a dividirse en dos, se empieza a partir, es decir, ya empieza la citocinesis, la división del citoplasma. Entonces, finalmente la célula ya se va a terminar de partir en dos células hijas, pero antes no olvidemos que se forma un anillo contráctil, que en los animales se denomina clivaje, o sea, un estrangulamiento de afuera hacia adentro, ¿sí? Pero en las células vegetales, como presentan pared celular, no pueden estrangularse, no pueden dividirse de afuera hacia adentro. Ella lo hace de manera contraria. Se va formando la nueva pared de adentro hacia afuera. Esto se denomina fragmoplasto, ¿no? Entonces, en los animales ocurre lo que dijimos, el clivaje o estrangulamiento, y en las células vegetales se denomina fragmoplasto o placa celular. Placa celular. Se va formando la nueva pared gracias al aparato de Golgi.